Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí otro día más. Ya saben que este es su espacio de confianza para adentrarse en el fascinante universo del espectáculo turco, donde desmenuzamos las últimas novedades de nuestras estrellas favoritas, los dramas que nos roban el sueño y, por supuesto, esas relaciones que nos tienen al borde del asiento. Y hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a profundizar hasta el tuétano en una dinámica que ha generado ríos de tinta digital y debates apasionados, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordarán la química incandescente que destilaban en Senkalkapm, ¿verdad? Esa chispa que no solo encendió la pantalla, sino que también se materializó en un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pues bien, hoy vamos a ir más allá de las portadas de revista y los rumores que inundan las redes sociales. Vamos a analizar en detalle esas felicitaciones públicas, esas críticas veladas, sí, porque las hubo, y lo que realmente, pero realmente, pudo haber sucedido entre estos dos talentosísimos actores. Porque, seamos honestos, su relación ha sido un auténtico torbellino de emociones para muchos de nosotros, y hay muchísimas aristas que merecen ser exploradas con lupa. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, les pido ese favor rapidísimo que siempre les hago. Si disfrutan del contenido que les traigo, si les gustan mis análisis y quieren estar al día con las últimas tendencias del mundo del entretenimiento turco, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se perderán ni un solo vídeo y además, me ayudarán enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de corazón. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Su interpretación de Eda y Serkan en Senkalkapm fue, simple y llanamente, magia pura. La conexión que exhibían en pantalla era innegable, casi tangible. Y cuando se confirmó que su romance había saltado de la ficción a la realidad, la alegría de sus fans fue indescriptible. Parecía que estábamos presenciando el nacimiento de un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son tan fáciles como parecen en los cuentos. Tras la explosión mediática inicial y las incontables fotografías adorables que compartían en sus redes sociales, los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Rumores de problemas en el paraíso, de desacuerdos irreconciliables, de una relación que se enfriaba paulatinamente. Y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían puesto fin a su relación. La noticia, como era de esperar, provocó una auténtica conmoción. Las redes sociales se vieron inundadas de mensajes de tristeza, de incredulidad y, por supuesto, de un sinfín de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Existían terceras personas involucradas? Las preguntas se multiplicaban sin cesar, pero las respuestas eran escasas, ambiguas y, en ocasiones, contradictorias. Ahora bien, vamos a centrarnos en el eje central de este vídeo: las felicitaciones y las críticas que han intercambiado, directa o indirectamente, Kerem y Hande. A lo largo de su relación, e incluso después de su ruptura, se han presentado momentos en los que ambos se han brindado apoyo públicamente, felicitándose mutuamente por sus logros profesionales. Un ejemplo claro de esto fue cuando Hande lanzó su propia línea de joyas en colaboración con una marca de renombre. Kerem no dudó en darle me gusta a la publicación y dejar un comentario expresándole su enhorabuena por su éxito. De manera similar, cuando Kerem ha estrenado alguna película o serie, Hande también ha manifestado su apoyo, ya sea a través de comentarios en redes sociales o en entrevistas. Estas muestras de apoyo recíproco sugieren que, a pesar de las dificultades que pudieron haber experimentado como pareja, persiste un respeto y una admiración profesional entre ellos. Podríamos interpretarlo como una señal de madurez y de la capacidad de separar lo personal de lo profesional, una cualidad valiosa en un entorno tan competitivo como el del espectáculo. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. También han existido momentos en los que, de forma indirecta, o a través de fuentes cercanas a la expareja, se han filtrado críticas o comentarios poco halagadores el uno del otro. Por ejemplo, tras la ruptura surgieron rumores de que Hande se sentía frustrada por la inmadurez de Kerem y su supuesta falta de compromiso a largo plazo. Se decía que Hande buscaba una relación más estable y seria, mientras que Kerem, al parecer, se mostraba más reacio a asumir ese tipo de compromiso. Por otro lado, también se rumoreó que Kerem se sentía abrumado por la intensa atención mediática que recibían como pareja, y que Hande supuestamente disfrutaba más de esa expos.
y Zion. Estas críticas, aunque no hayan sido confirmadas directamente por ninguno de los dos, reflejan las posibles tensiones y diferencias que pudieron haber contribuido al desenlace de su relación. Es importante tener en cuenta que la presión mediática puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación, especialmente cuando ambas partes son figuras públicas de alto perfil. Es fundamental recordar que, como cualquier otra pareja, Kerem y Hande enfrentaron sus propios desafíos y dificultades. Estar constantemente en el punto de mira de los medios de comunicación añade una presión adicional a cualquier relación, y es comprensible que hayan surgido desacuerdos y tensiones. Lo que resulta innegable es que ambos son individuos talentosos y ambiciosos, con carreras profesionales exitosas que priorizar. Tal vez en algún punto de su camino, sus metas y prioridades se distanciaron, y decidieron que lo más conveniente para ambos era tomar rumbos diferentes. Quizás la incompatibilidad de sus agendas y la dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos también jugaron un papel importante en su separación. Pero, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Deberíamos interpretar estas felicitaciones y críticas como indicios de una posible reconciliación en el futuro? ¿O son, simplemente, gestos de cortesía y respeto entre dos personas que alguna vez se amaron profundamente? La verdad es que nadie puede responder a esta pregunta con certeza, excepto Kerem y Hande. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diversas perspectivas y tratar de comprender las complejidades inherentes a su relación. Una posible interpretación es que, a pesar de la ruptura, ambos conservan buenos recuerdos de los momentos que compartieron juntos y desean mantener una relación cordial. Las felicitaciones públicas podrían ser una manera de demostrar que no existen resentimientos ni rencores, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Este tipo de actitud es común entre personas que han compartido una parte importante de sus vidas y que desean mantener una relación de amistad y respeto mutuo. Por otro lado, las críticas podrían ser el resultado de heridas emocionales y frustraciones que aún no han cicatrizado por completo. Es natural que después de una ruptura surjan sentimientos de enojo, decepción y resentimiento, y es plausible que estos sentimientos se hayan manifestado a través de comentarios indirectos o rumores difundidos por fuentes cercanas. Otra perspectiva a considerar es que Kerem y Hande son plenamente conscientes del interés mediático que suscita su relación, y que de alguna manera, están jugando con esa atención. Las felicitaciones y las críticas podrían ser una estrategia para mantener viva la llama de la especulación y generar interés en sus proyectos individuales. No debemos olvidar que ambos son figuras públicas y que su imagen es una parte fundamental de su trabajo. Mantenerse relevantes y en el centro de la atención mediática puede ser beneficioso para sus carreras, y es posible que estén utilizando su relación pasada como una herramienta para lograrlo. Esta estrategia, aunque pueda parecer cínica, es común en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la popularidad son activos valiosos. Sin embargo, también es crucial contemplar la posibilidad de que simplemente estén siendo sinceros y auténticos. Quizás realmente se alegran por los éxitos del otro y, al mismo tiempo, albergan ciertas reservas o críticas sobre algunos aspectos de su personalidad o comportamiento. Todos tenemos virtudes y defectos, y es posible que Kerem y Hande hayan aprendido lecciones valiosas el uno del otro durante su relación, tanto positivas como negativas. Reconocer estos aspectos, tanto en uno mismo como en la otra persona, es un signo de madurez y de capacidad de autocrítica. En definitiva, la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es intrincada y multifacética. No podemos reducirla a simples etiquetas de felicitaciones y críticas. Son muchos los factores que entran en juego, incluyendo sus personalidades individuales, sus ambiciones profesionales, sus experiencias pasadas y la omnipresente presión mediática. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación ha sido una fuente inagotable de fascinación y especulación para millones de personas en todo el mundo, y que su historia continúa generando interés y debate. Su romance, su ruptura y su posterior relación han capturado la imaginación del público, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas del espectáculo turco. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad, y no deberíamos juzgarlos ni criticarlos sin conocer todos los pormenores de su relación. Lo más sensato que podemos hacer es admirarlos por su talento y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y quizás, solo quizás, en un futuro no muy lejano, sus caminos se vuelvan a entrelazar y nos sorprendan con una nueva historia que contar.
Pero por el momento lo único que podemos hacer es observar, analizar y especular, como los buenos aficionados al espectáculo turco que somos. Y hablando de fans, me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O consideran que es mejor que sigan rumbos separados? ¿Qué piensan de las felicitaciones y las críticas que se han lanzado el uno al otro? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Sus comentarios son una parte fundamental de este canal, y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Ahora, para poner el broche final a este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. En primer lugar, analizamos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su romance en Senkalkam hasta su ruptura. Luego exploramos las felicitaciones y las críticas que se han dirigido mutuamente a lo largo del tiempo, intentando comprender el significado subyacente detrás de estos gestos. Examinamos diferentes perspectivas sobre su relación, considerando factores como la presión mediática, sus personalidades y sus ambiciones profesionales. Y por último concluimos que la dinámica entre Kerem y Hande es compleja y multifacética, y que lo más prudente es respetarlos y desearles lo mejor en sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me he divertido muchísimo investigando y analizando este tema con ustedes. Les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de verme y escuchar mis reflexiones. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para los amantes del espectáculo turco que desean estar al día con las últimas novedades y disfrutar de análisis profundos y entretenidos. Y ahora el momento que todos estaban esperando, la llamada a la acción. Si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un me gusta. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa. Además, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchísimas ideas en mente y estoy trabajando arduamente para traerles contenido de calidad que los entretenga y los informe. Así que estén muy atentos. Una vez más, les agradezco de corazón su apoyo y su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios. Me muero por saber qué piensan.